Bueno, buenos días a todas y todos los presentes. Quiero agradecer la invitación a las entidades organizadoras de este evento, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, al diario El País, por supuesto, y al grupo Prisa Media Chile. Muchas gracias por esta tremenda invitación. Quiero también saludar la convocatoria desde diversos rincones de Iberoamérica que refleja el programa de este foro. Veo con mucha satisfacción la presencia de destacadas personalidades de México, Colombia, Uruguay, España, Brasil, Costa Rica y Chile, así como desde diversas experticias, puntos de vista e entidades institucionales. Esta multiplicidad de miradas, sin duda, ayudará a abordar desde distintas aristas la complejidad de los problemas que nos convocan. La verdad es que me encantaría poder quedarme todo el día acá, pero lamentablemente no se puede, pero realmente se ve un programa interesantísimo. Los retos que enfrenta América Latina y que este foro nos invita a discutir no son sencillos. Nuestra identidad latinoamericana es más que una categoría conceptual, con luces y sombras, lo que implica que la pobreza, el desarrollo y la desigualdad, entre otros desafíos, son aún asuntos que requieren una respuesta urgente en nuestra región. Los efectos económicos de la pandemia incrementaron o dejaron ver de manera más intensa nuestra vulnerabilidad frente a la crisis. Pese a los considerables avances regionales obtenidos dentro de la primera década del siglo, la pandemia provocó un retroceso considerable en la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la discriminación económica y de género, a tal nivel que la recuperación económica no ha logrado aún revertir la tendencia. Ello es una muestra clara de que la depresión de la economía afecta más rápida y profundamente a las personas más pobres, a mujeres y niñas y a otros grupos vulnerables. Cuando la economía repunta, son estos grupos los últimos que reciben los beneficios de la recuperación. La persistencia de estas inequidades que se manifiestan en índices de pobreza, de discriminación racial, de género y vulnerabilidad ante la crisis ambiental o la migración, entre otras, es un reto y un desafío impostergable. Junto con haber elevado nuestros estándares democráticos, luego de las terribles experiencias dictatoriales de los años 70 y 80 del siglo pasado, la realidad continental nos recuerda que la democracia y el respeto por los derechos humanos son asuntos que jamás debemos dar por descontados y deben ser objeto permanente de nuestro trabajo y atención, tanto dentro de nuestros propios países como también en las relaciones internacionales. Simplemente no podemos permitir que bajo la urgencia de avanzar en la agenda de seguridad pública o la lucha contra el crimen organizado se pongan en entredicho garantías que son inherentes a todas las personas. También sabemos que las conquistas económicas y sociales han sido usadas, algunas veces, como pretexto para cerrar los espacios democráticos, para perseguir y reprimir a opositores, a callar a la prensa independiente y a defensoras y defensores de derechos humanos. Se trata de amenazas que constituyen preocupaciones constantes en América Latina y que debemos reconocer y enfrentar con decisión. En una mezcla virtuosa entre el realismo de la protección de nuestros intereses, así como los principios y convicciones que se identifican con el desarrollo sustentable y con la promoción de la democracia y los derechos humanos, creo que es central, como desafío de futuro, consolidar una política exterior con una consagrada vocación multilateralista y con un foco especial en los desafíos que compartimos dentro de la región latinoamericana. En las últimas décadas, y por cierto, en buena parte gracias a la apertura de los mercados globales, hemos visto con aceleraciones y pausas, crisis y tiempos de bonanza, un crecimiento económico importante en la región. También en el caso de Chile, donde durante los gobiernos democráticos de los últimos 30 años se redujo notablemente la pobreza, mejorando la provisión y acceso a servicios en pos de una mejor calidad de vida. Sin embargo, el alcance de estas mejoras ha sido desigual. El modelo de desarrollo adoptado trajo consigo un crecimiento a veces vertiginoso, que no llegó con la misma velocidad a todos los sectores de nuestra sociedad, manteniendo una alta concentración de la riqueza y niveles de inequidad que estuvieron en el centro de las masivas protestas sociales del 2019. Para promover un modelo de desarrollo capaz de proveer prosperidad, a la vez que enfrentar la pobreza y la desigualdad, debe manejarse un delicado balance entre medidas redistributivas e incentivos para la inversión y el crecimiento, sin los cuales ninguna política redistributiva es posible de manera sostenida.
El desafío es encontrar un equilibrio con una economía abierta y robusta, pero con derechos sociales garantizados. Y es que no debemos olvidar el efecto transformador que pueden tener las políticas públicas para enfrentar las inequidades sociales y económicas. Hoy sabemos, y tenemos ejemplos exitosos de ello en Australia y Nueva Zelanda, por ejemplo, que ese crecimiento y ese valor agregado no es imposible en economías como las nuestras, basadas aún de manera muy relevante en la producción de materias primas por medio de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, asociados a los procesos tradicionales de producción y exportación, los cuales pueden ser mecanismos innovadores y efectivos para aportar valor a los países y a los territorios en los que estas grandes cantidades de materias primas se producen, como ocurre de manera intensiva en América Latina. Poco a poco se abren de paso innovaciones y apertura de nuevos mercados en los ámbitos productivos propios de nuestra región, como lo son, por ejemplo, la producción del litio, los avances en la producción de hidrógeno verde, así como el creciente uso de otras fuentes de energías renovables no convencionales. Todo esto requiere de inversión e innovación, y ahí es útil recordar que la estabilidad de las instituciones y la gobernabilidad, es decir, más y mejor democracia, son fundamentales en la generación de ambientes atractivos para las inversiones. Y en este ámbito, como ya decía, el diseño y la implementación de políticas públicas que aseguren derechos sociales y avancen en la equidad social es crucial. Para ello no basta la sustentabilidad ambiental, que es un requisito indispensable de cualquier modelo de desarrollo, y en eso los países del sur global no podemos caer en la trampa de que nosotros somos quienes menos contaminamos y que por ello nuestros estándares ambientales no debieran ser tan exigentes. Esa afirmación oculta que los daños ambientales en nuestros territorios incrementan la desigualdad económica, social y territorial y hacen insostenibles e insustentables en el tiempo los procesos productivos a nivel local. Entonces, además de nuestra responsabilidad global para enfrentar la crisis climática global, sabemos que la irresponsabilidad ambiental es pan para hoy y hambre para mañana a nivel local. En síntesis, uno de los desafíos que enfrenta la región es la concreción de un modelo de desarrollo que debe atender diversos aspectos de manera inteligente y constructiva, sin atajos ni soluciones fáciles que arriesguen la sostenibilidad económica. La región está obligada a conciliar el combate frontal a la pobreza y la desigualdad económica, territorial, ambiental, de género y racial, entre otras, como factores esenciales en la consolidación de democracias, instituciones y reglas económicas estables y sostenibles, con incentivos reales y decentes para inversiones locales y extranjeras que promuevan el crecimiento, las potencialidades y las capacidades de innovación locales. Ya demasiadas veces se ha traicionado el precepto democrático en nuestro continente como para que no estemos conscientes del peligro y los horrores que esa traición conlleva. Las derivas autoritarias han solido usar la excusa de las conquistas sociales o el pretexto de la protección del orden y la seguridad, y hemos vivido en carne propia el dolor y el trabajo de reparar los horrores que el autoritarismo ha sembrado en nuestros países. Lamentablemente, el riesgo autoritario sigue tomando nuevas formas y amenazando a nuestras sociedades. Es nuestra experiencia histórica en este ámbito la que explica la especial preocupación que la Comunidad de Naciones Americanas tuvo por establecer en sus tratados constitutivos el precepto democrático como un asunto de incumbencia de todos los países de la región. Tanto la Carta de la Organización de Estados Americanos como la Carta Democrática Interamericana disponen el régimen democrático como una obligación internacional colectiva. Hay en ellas también una preocupación por la calidad de las instituciones democráticas. El respeto a los derechos humanos y a las libertades públicas, la celebración periódica de elecciones legítimas, el acceso y el ejercicio al poder gubernamental con sujeción al Estado de Derecho, el pluralismo político y la separación e independencia de los poderes del Estado son considerados esenciales en el cumplimiento de esta obligación internacional y colectiva que nos hemos dado en las Américas. Asimismo, no menos importante, es la calidad de dichas democracias, la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas, así como el respeto por los derechos sociales y la libertad de prensa, se han convertido también en mínimos exigibles en las sociedades modernas. Y es que la democracia es muchísimo más que sus contornos formales,
Ello supone un modelo de convivencia social y política que tenemos, especialmente los gobiernos, la obligación de respetar, mucho más allá de elecciones periódicas y la alternancia en el poder. En contextos como los de los últimos años, en los que el descontento social se ha manifestado de manera masiva y muchas veces produciendo considerables daños también en la propiedad pública, la idea de reducir los espacios de participación y el derecho a la manifestación social es una tentación concreta para los gobiernos involucrados. Cuando estas situaciones generan intensos debates públicos, los cuales son reproducidos o promovidos por medios de comunicación y prensa que desafían las narrativas de la autoridad, la tentación de limitar el ámbito de la libertad de expresión se plantea de modo concreto en nuestras sociedades, especialmente a las autoridades públicas. Es en estos momentos álgidos en que se pone a prueba el apego de las sociedades al precepto democrático, cuando los puntos de vista de la autoridad son severamente desafiados por la prensa y por minorías opositoras. Es en estos momentos álgidos que debemos promover con fuerza la pluralidad del debate, la pluralidad de los medios de comunicación. Es en estos momentos álgidos que debemos enfrentar también el desafío del debate político frente a la fuerza de las redes sociales, para bien y para mal. Es en estos momentos cuando el devenir político nos beneficia con eventos electorales en que obtenemos mayorías decisivas y cuando los puntos de vista de nuestros adversarios y adversarias se ven más equivocados que nunca frente al veredicto popular, que se pone a prueba el apego democrático. Es precisamente cuando las circunstancias nos invitan tentadoramente a querer oír una sola voz y encerrarnos en un solo proyecto, el nuestro. Esta tentación no solo nos invita a incumplir, e insisto en que en esto las autoridades gubernamentales estamos especialmente concernidas, con el principio del pluralismo democrático, sino que parece mostrar un atajo para avanzar más rápido y eficientemente con proyectos y políticas que consideramos necesarias para nuestros países. Pero eso es además un espejismo, una torpeza. La inclusión de puntos de vista minoritarios en el debate público, la consideración por las ideas de quienes desafían las bases de la narrativa oficial, la protesta y agencia política de las bases y movimientos sociales, la exigencia y existencia de una prensa independiente que incomoda, cuestiona y somete a escrutinio al poder, son esenciales en la implementación de proyectos políticos y políticas públicas sustentables en el tiempo y por ello de mejor calidad. Esta no es una cuestión pacífica. Los progresismos promovemos el cambio en el status quo. Creemos que la realidad debe cambiar para que sea más justa, para que permita el goce de los bienes sociales, especialmente para las mayorías que aún no tienen acceso, así como por las minorías históricamente discriminadas. Pero nuestra propia historia nos ha mostrado muchas veces, de modo muy doloroso, que la potente épica del cambio social que nos mueve no debe hacernos perder de vista las críticas legítimas. Es un desafío sin duda complejo, sin duda muchas veces este status quo se opone con demasiada fuerza, pero es un imperativo entender el debate y el pluralismo. Particularmente en una región con tantos conflictos aún sin resolver y con tantas injusticias pendientes como es América Latina, debemos ser especialmente cuidadosos y cuidadosas con la promoción del pluralismo democrático, con el amplio debate sobre los asuntos públicos y con el diálogo como método principal en la base de proyectos políticos y políticas públicas. Me parece que este es un desafío principal para el futuro global y también de la región, tanto en el ámbito en que nos sometemos nosotros y nosotras mismas al escrutinio del pluralismo democrático en nuestra actividad política, pero también como responsabilidad colectiva cuando observamos que algunos de los países de la región limitan el ejercicio de las libertades públicas, pretenden perpetuarse en el poder gubernamental, castigan severamente la disidencia y la oposición, ahogan y persiguen a la prensa independiente y consideran amenazantes e ilegales hasta las manifestaciones de libertad religiosa o la defensa de los derechos humanos. Atender estas situaciones por medio de las herramientas del diálogo diplomático y las relaciones internacionales es una obligación en las Américas y una necesidad política urgente. La identificación de los desafíos regionales que suponen el compromiso con un modelo de desarrollo innovador, inclusivo, equitativo y ambientalmente responsable, así como el apego inclaudicable a los preceptos del pluralismo y el diálogo democrático, son al mismo tiempo los fundamentos de unas relaciones internacionales basadas en el multilateralismo y con un foco particular en los vínculos regionales.
Son las relaciones internacionales basadas en principios como los señalados las que permiten que países pequeños o de ingresos bajos y medios, como son los de nuestro continente, comparecer en un plano de igualdad en los foros internacionales en los que también participan los grandes poderes globales. El contexto multipolar al que dio lugar el fin de la Guerra Fría hace imprescindible nuestra participación, particularmente activa en las instancias multilaterales de los sistemas regional y universal, de donde emergen reglas y prácticas sostenidas por una composición y estructura colectiva de los referidos sistemas. Ello modera el desbalance de poderes reales al que estamos sometidos en relaciones solo bilaterales y permite que los necesarios vínculos bilaterales estén regulados por reglas y principios más equitativos. La promoción del multilateralismo, entonces, corre de manera paralela y coordinadamente con una diplomacia basada en principios y con la protección de los intereses de países con intereses particulares como los de nuestro continente. Sin embargo, las virtudes y beneficios del multilateralismo no ocultan problemas en su implementación. ¿Qué hacer cuando en el contexto de una diplomacia multilateral basada en principios un país perpetra una guerra de invasión, ocupa territorios que no le pertenecen o despliega un proyecto antidemocrático proscribiendo y reprimiendo cualquier atisbo de deliberación política? Muchas veces la estrategia predominante frente a estos desafíos internacionales es la suspensión del diálogo multilateral, disponiendo expulsiones, exclusiones u otros mecanismos con la finalidad de enfrentar este conflicto. Es acá cuando surge el multilateralismo como un principio en sí mismo. Si estamos convencidos y convencidas de que el diálogo es el principal medio de resolución de conflictos, el multilateralismo, como el soporte ideal de conversaciones internacionales colectivos y equitativos, debería ser protegido de modo particular en casos de conflictos que hagan especialmente necesaria la discusión. Es por eso, por ejemplo, que Chile señaló públicamente la inconveniencia de la exclusión de ciertos países de manera unilateral en la pasada Cumbre de las Américas. Se perdió ahí, por ejemplo, la posibilidad de un posible diálogo político alrededor de la situación de derechos humanos y el autoritarismo que enfrenta Nicaragua, justo en el momento en que dicho país ha hecho abandono de los foros interamericanos por medio de la denuncia de la Carta de la OEA. Chile seguirá intentando contribuir en la superación de la crisis que enfrenta ese país, para su democratización, la liberación de personas privadas de su libertad por el solo hecho de haber sido identificadas como opositoras y por justicia y verdad en casos de personas asesinadas y otras graves violaciones a los derechos humanos. Este y otros ejemplos muestran que hay trabajo y desafíos pendientes en la promoción y la consolidación del multilateralismo, sobre todo en la promoción de la paz y los derechos humanos en el mundo y en nuestra región. En línea con la reflexión sobre nuestros desafíos de futuro, una política exterior consistente debería ser, en el contexto del multilateralismo, una que promueva los valores democráticos y la defensa de los derechos humanos, y con ello un modelo de desarrollo inclusivo y ambientalmente sustentable. En dicho contexto, Chile ha hecho explícito despliegue, por ejemplo, de una política exterior feminista, que ha implicado hasta ahora la implementación de medidas con enfoque de género en la estructura de su propia diplomacia, así como la promoción del enfoque de género en los foros multilaterales y en cláusulas específicas de sus tratados comerciales. Del mismo modo, Chile está avanzando en la creación de una alianza de países americanos con costa en el Océano Pacífico, con el fin de promover la creación de una cadena de áreas marinas protegidas desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile, como manifestación concreta del anuncio de nuestra política exterior turquesa. Si el multilateralismo es una manera inteligente, pero también comprometida, de aproximarnos como Estados a la diplomacia, el foco regional latinoamericano de nuestras políticas exteriores es un modo de promover los mismos valores de modo colectivo como región. Somos países pobres o de ingresos medios, la mayoría pequeños, pero al mismo tiempo pertenecemos a una región con más de 650 millones de habitantes, con riquezas naturales esenciales para la economía del planeta y con un acervo común en lo cultural y en la historia. La idea de que debemos promover reglas internacionales colectivamente adoptadas, basadas en la igualdad y en la justicia, y la visión de que debemos enfrentar las relaciones internacionales, haciendo valer nuestra unidad y coordinación a partir de nuestra cultura e historias comunes, debiera ser entonces no solo consecuencia de nuestras convicciones civilizatorias, sino de la racionalidad y el realismo,
así como de la protección de los intereses que compartimos. Pero esto, que debería fluir entonces de manera natural de nuestra región, es decir, el multilateralismo y el foco regional en nuestras relaciones internacionales, no podemos reconocerlo aún como una realidad consolidada en América Latina. Ello implica un reto tanto urgente como desafiante. Los desafíos comunes de la región, como los relacionados con la migración, que han mostrado escalas históricas en los últimos años, o los efectos de la competencia comercial entre China y Estados Unidos, los efectos de la pandemia y la posibilidad de enfrentar conjuntamente futuros desafíos sanitarios o la necesidad de mejorar la calidad y efectividad de nuestros foros regionales, nos obliga a abordar colaborativamente estos asuntos y a tener una voz común frente a la comunidad internacional. Es a lo que estamos apuntando, porque, como dijera el presidente Boric en la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, Chile necesita al mundo y el mundo también necesita a Chile. Me permito agregar, para enfrentar adecuadamente los complejos desafíos que nos tocan como región, necesitamos a Latinoamérica y Latinoamérica necesita de nosotros. Muchas gracias.